Vamos a darle continuidad a los trabajos del portafolio. Habíamos trabajado en el video anterior un portafolio que incluía dos activos. En esta ocasión vamos a trabajar el modelo de portafolios eficientes bajo la construcción de que existen más de dos activos. Vamos a generar en esta ocasión más de tres activos. Y aquí vamos a introducirnos un poquito ya a diferenciar que existen dos tipos de derivadas. Pero bueno, en el proceso lo vamos a ir explicando. Primeramente, los supuestos son los mismos. Los dejo ahí en el texto para que puedan pausar el video y puedan leerlos. Lo que vamos a hacer es tratar de diversificar un portafolio que incluye tres activos, de los cuales, bueno, conocemos su riesgo, que es la desviación estándar de los rendimientos, y lo que vamos a determinar son las proporciones que minimizan el riesgo y que bajo esa minimización se busca obtener el máximo rendimiento posible. La construcción de la matriz, bueno, es igual que la anterior, solo se incluye dentro del renglón un renglón más, que va a ser la proporción de Z por su riesgo de Z, y una columna más, que es la proporción de Z por el riesgo de Z. Asimismo, se incluyen cuadrantes nuevos y vamos a hacer las mismas multiplicaciones que se hicieron anteriormente. Ya aquí ya lo tengo un poco trabajado para adelantar el procedimiento. Y bueno, ahorita ya lo demás lo vamos a ir trabajando conjuntamente. Primeramente, vamos a multiplicar nuevamente lo que tenemos en renglón por lo que es columna. Sería x por x, me va a dar x cuadrada por la varianza de x. En el siguiente cuadrante tengo y por x por y tengo la covarianza de xy. Y ahora se incluye lo que sería x por z por la covarianza de xz. Y así cada uno de los cuadrantes, ¿no? Todo esto ya lo habíamos construido. Y lo que sigue es hacer la suma de todos los cuadrantes que se encuentran dentro de la matriz. Entonces nuestra ecuación para la varianza del portafolio, del riesgo del portafolio, va a ser la siguiente. Vamos a tomarlo del trabajo anterior. Aquí está. Vamos primeramente por cuestión de orden. Voy a poner todo lo que tenemos en la diagonal principal, es decir, la x cuadrada y sigma y varianza, y cuadrada y varianza y z cuadrante y varianza. Después voy a acomodar todas las interacciones de los activos. Entonces tenemos que va a ser sigma, que va a ser x cuadrada por sigma al cuadrado. Todo eso más lo que sería y o sigma y cuadrada por sigma de y a eso hay que sumarle también lo que sería z más sigma por sigma de z o por la varianza de z. A eso va a ser todo sumado más dos veces x y esto lo denotamos de aquí. Observen que en el cuadrante 2, 1 tengo x por y por covarianza de xy y en el cuadrante 1, 2 tengo xy y tengo covarianza de xy. Lo mismo en el cuadrante 3, 1 tengo xz por covarianza de xz y acá en el cuadrante 1, 3 tengo xz por covarianza de xz. Entonces todas esas combinaciones se van a sumar dos veces. Al realizar el procedimiento tendrían que existir dos veces esos valores. Entonces primero tengo x más x por dos veces x por y por covarianza de xy. Luego tendría xz por covarianza de xz. Todo eso más dos veces, otra vez. Aquí ya sería, estaríamos hablando de YZ por covarianza de YZ. Y entonces lo que tenemos en nuestra ecuación de la varianza del riesgo, recuerden que es la sumatoria de todo lo que tenemos en los cuadrantes y tendríamos como resultado x cuadrada por su covarianza por la varianza de x, y cuadrada por la varianza de y, z cuadrada por la varianza de z y tenemos 2xy por la covarianza, 2xz por la covarianza y 2yz por la covarianza de yz. Todo esto, para simplificación del procedimiento, vamos a anexar una condición. Lo podemos dejar igual y hacer todo el procedimiento, pero bueno, la idea ahorita es encontrar ese máximo para poder construir la matriz. Entonces, bueno, vamos a hacerlo completo. Lo que vamos a hacer ahora es tomar la condición de restricción presupuestal, que eran las proporciones. Nosotros no podemos invertir más del 100%, es decir, tenemos una restricción presupuestal de nuestro 100%. Entonces, la siguiente ecuación tendría que ser la condición. Habíamos dicho que en 2 era x más y igual a 1. En esta ocasión va a ser x más y más z tienen que ser iguales a 1. Nuestra restricción presupuestal tiene que ser el 100% de nuestro portafolio. Entonces va a estar dada por x más y más z igual a 1. Bien, aquí podemos sustituirlo directamente en cada lugar donde tengamos x para llevar el procedimiento. Entonces, para simplificación vamos a hacer un supuesto. Vamos a suponer que, dado que a veces las covarianzas son muy pequeñas,
Vamos a suponer que esas covarianzas tienden a cero. Nada más es para simplificación. En general, cuando se construye un, un portafolio completo, ya sea en cualquier plataforma, tomamos esas covarianzas y hacemos la suma para calcular el riesgo. De hecho, eso lo van a ver ustedes en su materia de portafolios de inversión. Por ahora, para simplificación de los procedimientos, vamos a suponer que las tres covarianzas, las covarianzas de XY, la covarianza de XZ, la covarianza de YZ, todas en general van a ser iguales. La covarianza de XY, de XZ y la covarianza de YZ, todas deberán tender a ser iguales a cero. Al hacerlas iguales a cero, al tener este supuesto, y esto lo vamos a marcar, nada más es como supuesto. Este nada más nos va a servir para simplificar nuestro procedimiento matemático. Les digo, cuando se construye se considera todo, pero aquí para nada más simplificarle, para hacer un poquito más sencillo nuestro procedimiento, lo vamos a dejar así. Entonces, si eso es cierto, entonces este valor de 2 por XY se va a hacer 0, al igual que el 2 por XZ y al igual que Y por Z, de tal manera que el riesgo del portafolio simplificado, nuevamente lo repito, esto simplemente es para el procedimiento, va a ser igual a solamente lo que tendríamos en la matriz principal del procedimiento. Y entonces tenemos lo siguiente, que el riesgo del portafolio va a venir dado por solamente x cuadrado por la varianza, y cuadrado por la varianza y z cuadrado por la varianza. Ahora voy a tomar mi restricción presupuestal y voy a tratar de encontrarlo. Anteriormente trabajamos con y, en esta ocasión vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar y de la ecuación. Todos los demás, recuerden, están sumando, pasarían con valores restados. Sería menos x y menos z. Están sumando, pasan restando, de tal manera que nuestra ecuación que representa nuestra restricción presupuestal queda de la siguiente forma. Y entonces donde tenga una y, la voy a sustituir en donde tenga y en la parte de riesgo. Entonces solamente tenemos un lugar, ya que todos los otros lugares donde estaba y se fueron al ser multiplicados, suponer que teníamos covarianzas iguales a 0. Entonces donde está 1 menos x menos z, va a estar sustituido donde esté el valor de y cuadrado. Y tendremos lo siguiente. Veamos lo que nos da. Justo donde tenemos que solamente es un valor de y, voy a sustituir el valor de y tenemos menos x menos z. Y tenemos un término de x y tenemos un término de z. Entonces, a través de esto, nosotros vamos a tratar de calcular nuestros riesgos. Ahora, aquí es muy importante darles una pequeña introducción. Nosotros vamos a derivar esta ecuación, nuestra ecuación 8, pero tenemos aquí a diferenciar que existen dos tipos de derivadas, las cuales son las derivadas ordinarias y las derivadas parciales. Las derivadas parciales se suscitan cuando dentro de una función, como lo es este caso, la función de la varianza del portafolio, tienes más de una variable, Generalmente nosotros tenemos solo la variable x, pero aquí en nuestro modelo tenemos la variable x y la variable z. Son valores que no conocemos y que vamos a determinar. Entonces, hay que diferenciar que hay tipos de derivadas, ¿no? La primera derivada se conocen como derivadas ordinarias, que es la que conocemos, que es cuando la ecuación solamente contiene una sola variable. Esa la denotamos y lo voy a poner aquí. Acá. De manera fraccional, recuerden que va a ser la derivada, por ejemplo, de f de x o y como lo conocemos todos, pero bueno, para explicativo queda de esa manera, con respecto del término x. Estas van a ser conocidas como ordinarias. Veamos. La expresión, me lo paso por abajo, miren, la expresión de la derivada, aquí déjenme, falta un factor. Déjenme corregir el término correspondiente. Quiero ver qué pasa. Entonces tenemos nuevamente las derivadas correspondientes de una fracción. Ahí está. Todo eso va a ser igual a el término una derivada ordinaria. Cuando nosotros derivamos el cambio de una función f de x con respecto de x, como solamente hay una variable que es la función, esa se considera como una derivada ordinaria. Pero dentro de estas derivadas existen tipos. El siguiente tipo, que es el que vamos a trabajar precisamente ya cuando nos metemos de lleno a ecuaciones diferenciales, se le conoce como
derivadas parciales. Punto, 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 hasta un término n. Esas derivadas parciales se suscitan cuando la función explicativa o cuando la f de x, cuando el valor de y, parciales, existe dentro de ellas más de una variable. Entonces, denotémoslo de la siguiente manera. Y aquí es muy importante porque si bien se maneja una d completa en las derivadas normales, para las derivadas parciales lo que manejamos es como una d acostada, un valor como de 6. Esas derivadas nos explican, de hecho esta es la función, vean, la derivada es como una d, va a ser la derivada de una función que tiene dentro de ella más de una variable y que a su vez se tienen que derivar por cada una de esas variables explícitas. Por ejemplo, mi ecuación que tengo de la varianza del portafolio tiene que ser derivada por x y tiene que ser derivada por z, porque son las dos variables que se incluyen en el modelo. Entonces, conocemos que hay dos tipos. También vamos a encontrar de orden y de grado. El grado viene explicado por el grado máximo que tenga la ecuación o que el grado máximo que tengan las variables dentro de la ecuación. Por ejemplo, esta ecuación es de grado 2, pero también el orden especifica el número de derivación. Yo puedo derivar una, dos, tres veces. Entonces mi ecuación tendería a ser de orden 3 y de grado, por ejemplo, aquí de grado 2. Aquí tengo una derivada parcial, que es lo que voy a hacer ahorita, de orden 1, grado 2, ya que el máximo exponente de mi ecuación es 2. Entonces ya encontramos que las derivadas se difieren en tipo, se difieren en orden y se difieren en grado. Entonces vamos a trabajar aquí una derivada parcial, de tipo parcial, de grado 1, de orden 1 y de grado 2. Entonces vamos a hacer esa derivada de nuestra varianza del portafolio. Lo que vamos a hacer entonces es tomar nuestra fracción y primero definimos, como lo habíamos dicho anteriormente, cuántas variables hay dentro de nuestra ecuación. En las variables, lo que nosotros tenemos es que existen dos variables. Entonces, primeramente, tengo que derivar mi ecuación, mi f de x, que sería el riesgo del portafolio, lo voy a derivar con respecto de nuestra primera variable, que es x. Entonces, voy a derivar el riesgo del portafolio, que sería f de x. Más dejen copio la ecuación. Listo. Voy a expresar nada más ahorita el término para que veamos qué es lo que estamos derivando. Así. Veamos. Entonces, voy a derivar mi ecuación de la varianza del portafolio de RDP con respecto voy a derivar de manera parcial el riesgo, la varianza de nuestro portafolio de 3 activos. Entonces voy a empezar. Aquí nada más voy a incluir un paréntesis ya que no se ve bien. Ahora sí, lo que va a quedar es el riesgo del portafolio conlleva la derivada parcial de nuestra varianza del portafolio con respecto a x. Veamos que todos aquellos valores que no tengan x se vuelven términos constantes y todos aquellos que tengan variable, bueno, tienen su variable y podemos derivarlo de esa manera. Por ejemplo, acá tengo z. Como no tiene x y nada más estoy derivando parcialmente con respecto de x, este término se vuelve constante y al derivarlo se va a hacer 0. Lo que vamos a hacer ahorita es derivar este término, derivar parcialmente. Tengo una x y tengo la varianza de x, pero la varianza de x es un término constante, es un valor que podemos determinar, pero x es lo que queremos encontrar. Entonces, está elevado a la 2, entonces utilizamos la derivada con exponente a la 2. Se baja el exponente, se multiplica por la constante, que es la varianza del x, y el exponente de x se le resta un 1. Entonces, nuestra derivada de esa ecuación va a quedar de la siguiente manera. Va a ser igual a el exponente, recuerden, se baja, se le resta 1, nos quedaría 2 menos 1, quedaría 1. Y entonces, dejemos que cargue, aquí está, miren, se baja el 2, queda x y la varianza de x. Voy a hacer la derivada de esto. Aquí lo podría desarrollar, que sería lo ideal, pero vamos a hacerlo a través de la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que tengo la derivada de f de x, entonces vamos a suponer que u va a ser igual a 1 menos x menos z. Sustituimos u y derivamos con respecto de u. Entonces el exponente se baja de ese término y multiplica al mismo valor, reduciéndose 1 en el exponente. Quedaría como, quedaría de la siguiente manera.
Recuerden que, bueno, el término más, el término sigma es una constante que no se ve afectada, quedaría de la siguiente manera. Pero esto solamente es la derivada de f de x, me hace falta derivar lo que está dentro de bajo la estructura de la regla de la cadena. Esa regla de la cadena ustedes la debieron haber visto en sus clases de cálculo diferencial. Ahora lo que tengo que derivar es lo que tengo dentro de la ecuación. Y veamos, 1 es una constante, se vuelve 0. X sí la puedo derivar. La derivada de menos x con respecto de x me va a quedar menos 1. Y la derivada de z es una constante, z, ya que no estoy derivando con respecto de ella. Entonces se vuelve 0. Entonces la derivada de todo lo que tengo ahí adentro va a ser un valor multiplicativo de menos 1. Listo, entonces la derivada parcial de grado de orden 1, de grado 2, de nuestro riesgo del portafolio queda como 2x por la varianza más 2 veces 1 menos x menos z por la covarianza de y, perdón, la varianza de y por el valor de menos 1, que es la derivada de lo de adentro. Bien, esa es la primera derivada. Lo que en estricto sentido tenemos que hacer ahora es hacer la misma derivada parcial, pero en este caso vamos a derivar con la segunda variable que tenemos. La segunda variable que tenemos ahora es z. Entonces voy a derivar toda la ecuación con respecto de z. Y primero vamos a dejarlo expresado para entender qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la derivada de orden 1, la derivada parcial de orden 1 de la varianza del portafolio va a quedar expresada como la derivada, pero en este caso va a ser z. Al estar derivando parcialmente con respecto de z, todas las demás eh, variables se vuelven constantes. Por ejemplo, aquí x está elevado al cuadrado, pero no importa, porque eso al estar derivando con respecto a z se va a volver una constante. Y la derivada de una constante se vuelve cero. Entonces todo eso se vuelve cero. Y voy a derivar esto nuevamente con la regla de la cadena. De tal manera que me va a quedar, y hagamos la estructura del cálculo. Voy a bajar el exponente nuevamente. eh, Ese exponente se baja, se resta 1 al exponente, me queda 2 veces 1 menos x menos z por la covarianza. Y derivo lo de adentro, 1 menos x menos z. 1 es la derivada de una constante, es 0. X es una constante, entonces si la derivo se vuelve 0. Y aquí menos z, la derivada de menos z con respecto de z se vuelve 1, pero con el signo negativo. Entonces me queda mi derivada de la siguiente forma. Queda 2 veces 1 menos x menos z por la covarianza, por la varianza de y, menos 1, que es la derivada de lo de dentro de los paréntesis. Por otra parte, me queda menos z al cuadrado, entonces se baja el exponente y bueno, quedaría de la siguiente forma. Vamos a estructurarlo así. Este. Quedaría 2 veces z por la varianza más. Recuerden que el exponente se bajó y se elimina un 1. Me quedaría 2 veces z por la varianza del portafolio, por la varianza de y. De tal manera que ya tengo dos ecuaciones derivadas parciales. Lo que la teoría me dice es, bueno, ahora para encontrar un máximo o un mínimo, nuevamente tengo que igualar mis ecuaciones 11 y 12 o las derivadas parciales se tendrán que igualar a 0. Entonces voy a tomar las dos y las voy a igualar a 0. Recuerden que la derivada parcial para encontrar ese máximo o mínimo, de aquí, bueno, lo que estamos buscando es encontrar un mínimo de riesgo posible, se tienen que igualar por estructura, por definición, iguales a 0. Iguales a 0. Entonces, ya teniendo las ecuaciones, veamos. Y bueno, para no irnos perdiendo, saber que vamos trabajando de ecuaciones, vamos a agregar una línea aquí al texto. De un segundo. Dejen, veo si lo hice bien. Ahí está, miren. Vamos a agregar otra línea también, ya que ya estamos trabajando con ambas derivadas en la parte de arriba. Entonces, nosotros derivamos parcialmente nuestra ecuación 8, que es la varianza del portafolio. La derivamos, déjenme, la puse no donde no va. Va acá arriba. Ahí está. Nosotros derivamos nuestra ecuación 8 parcialmente con respecto de x y con respecto de z, de tal manera que nos otorgaron estos resultados. Después nosotros igualamos esas dos ecuaciones, de esta manera la ecuación A y la ecuación B, las igualamos de la siguiente. Y aquí vamos a ponerle, para que sea más sencillo ver, ecuación A y ecuación B. Así vemos porque lo vamos a estar trabajando a la par.
ecuación A y ecuación B. Acá va a ser ecuación A y acá abajo va a ser ecuación B. Veamos cómo se ve. Ecuación B. Entonces tenemos que nuestras ecuaciones van a estar dadas por los siguientes términos. Ecuación A, ecuación B, ecuación A y ecuación B. La tienen ahí, bueno, pueden pausar el video para que ustedes puedan ir construyendo su trabajo. Lo que sigue ahora es, estas ecuaciones A y B, voy a desarrollar lo que tengo dentro del paréntesis. Primeramente voy a multiplicar ese menos 1 por el 2 que tengo afuera. Recuerden que por estructura, eh, vamos a darle también hspace. Denme un segundo, vamos, nada más por cuestión de estructura para que después esto se los pueda pasar. Hspace. Por cuestión de estructura, de una vez lo estoy acomodando para que pueda adjuntarles el archivo de trabajo. Vamos a darle 10 milímetros. Ahí es que no se vea amontonado, entonces ya si lo voy trabajando así, ya para mí es más fácil y para ustedes podrán tener su archivo para poder trabajarlo. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a desarrollar nuestros términos quitando ese signo negativo de la ecuación. Entonces se va a volver menos 2, ya que estoy multiplicando el menos 1. Nuevamente lo repito, lo que estoy haciendo es multiplicarlo y recuerden que por definición el orden de los productos no altera el resultado. Entonces solo estoy multiplicando el menos 1 por el 2 que está fuera del paréntesis. De tal manera que tendremos lo siguiente. Este menos lo voy a multiplicar por este 2 y este menos lo voy a multiplicar por este 2. Entonces mis ecuaciones A y B quedan de la siguiente manera. Vean que el 2 se cambió de signo y que el menos 1 desapareció. Ahora lo que voy a hacer es que ese menos 2 lo voy a incrustar dentro de las ecuaciones. Pero antes quiero que vean que la primera ecuación A, todos los dos están multiplicados por 2 y que la ecuación B también están multiplicados por 2. Entonces tengo un factor común. Podemos eliminar ese 2. Puedo dividir todo entre 2, de tal manera que este 2 se va a ir, que este 2 se va a ir, que este 2 se va a ir y que este 2 se va a ir. Todo dividido o 0 entre 2 se vuelve 0, entonces no afecta nuestra ecuación. Lo que tenemos que hacer ahora es, los voy a extraer directamente. Nuevamente les digo, ya que no me sería cuestión de observar que al dividir todo, incluyendo el 0, entre 2, esos 2, bueno, se eliminan de nuestra ecuación. Esto simplemente es para simplificar. Recuerden que lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los valores de x y z, ya que ya está derivado y que podemos encontrar un mínimo y un máximo. Entonces vean que los dos se fueron, ya que dividí todas las ecuaciones entre 2. Entonces está más simplificada. Ahora lo que voy a hacer es meter este menos dentro del paréntesis y este menos para transformarlo en un valor positivo. Entonces, recuerden que cuando tengo un signo negativo fuera de un paréntesis, lo que voy a tener fuera, bueno, no, antes de meter ese, creo que sería más conveniente meter primero esa varianza de y a cada uno de los términos, ¿no? Entonces 1 por varianza de y, me va a quedar varianza de y menos x por varianza de y así cada uno, ¿no? Entonces creo que sería más práctico hacerlo así antes de eliminar el paréntesis y el signo. Entonces el primero va a ser 1 por varianza de y, me va a quedar varianza de y, menos x por varianza de y, me va a quedar x por varianza de y z por varianza de y. Y en el otro, también la varianza de y se va a meter dentro del paréntesis. Aquí es muy importante no perdernos sobre las varianzas, porque si no, toda la construcción va a cometer un error. Entonces veamos el resultado de nuestras ecuaciones, de nuestras nuevas ecuaciones. Lo que tendríamos es lo siguiente. Al multiplicar la varianza, un segundo, parece que lo hice antes de... A ver, veamos si da. Entonces, en esta ecuación, para que veamos el brinco de cada uno, primero eliminamos el 2, dividimos el 2, nos queda en esta parte. Luego lo que voy a meter es la varianza de y, lo voy a meter dentro de los paréntesis y observen. Lo que tengo acá es 1 por la varianza y, me queda la varianza de y. Luego tengo menos x por la varianza de y, me queda menos x por la varianza de y menos z por la varianza de y, me queda menos z por la varianza de y. Ahora lo que voy a hacer es meter este signo y nuevamente aquí lo hice con el otro, ¿no? El mismo procedimiento. El menos, recuerden, cuando tengo un menos fuera del paréntesis, lo que hace es cambiar los signos. Si fuera más, los signos se quedan y no afecta.
para facilidad aquí, cuando tenemos un signo negativo fuera de un paréntesis, va a cambiar todos los signos dentro del paréntesis cuando se quiera eliminar los paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en este paso? Ese menos lo voy a incrustar en lo que está dentro del paréntesis, significa menos por menos es más y que más por menos es menos. De ahí lo que les comento, que los signos se cambian cuando hay un paréntesis y hay negativo. Cuando sea positivo, los signos se mantienen. Aquí parece que se me fue un paréntesis, déjenlo quito. Y el otro también. Se eliminan esos paréntesis. Aquí está. Entonces mi ecuación queda, o las ecuaciones quedan de la siguiente forma. Veamos que tenemos dos variables dentro de la ecuación A y la ecuación B. Lo que voy a hacer ahora es extraer todo aquello que no tenga X, lo voy a pasar, ni X ni Y lo voy a pasar, ni X ni Z lo voy a pasar del otro lado del igual. Y por ejemplo aquí tengo menos Y cuadrada, está negativo, va a pasar sumando. Lo mismo acá, tengo menos YZ, la varianza de Y, entonces va a pasar sumando. Veamos que todos los demás tienen términos sobre varianza. Entonces, se van a quedar de ese lado. Lo único entonces que va a pasar para la siguiente ecuación es el término de menos la varianza de Y, que es el que no tiene esa variable. Pero como está negativo, va a pasar sumando. Recuerden que cuando pasa del otro lado del igual, pasan con signo positivo. Esto tiene una explicación que, bueno, si fuera en pizarrón, lo podríamos hacer. Aquí es un poquito complicado. Pero esperamos que cuando regresemos a clase podamos darle un repaso a todo esto. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Veamos, ecuaciones 23 y 24. Aquí están. Lo que tengo como sigma ya no está, ya no más tengo puras variables y se pasa para acá. Y lo que tengo acá también lo mismo. Ahora veamos que tengo dos términos de z y dos términos de x. Lo que puedo hacer es factorizarlo, de tal manera que podamos extraer una sola x y una sola z. Al hacerlo, el resultado de la ecuación, que van a ser nuestras ecuaciones número 25 y 26, van a quedar de la siguiente forma. Se factoriza primeramente x del primer término, va a ser x por sigma. Déjenme ver si lo estoy haciendo bien. Sí, entonces sería z, z, y le vamos, cerramos. Y acá arriba es x, se abre paréntesis, y acá se va una x, y se cierra paréntesis. Listo. Veamos cómo queda. Y veamos, aquí es muy importante empezar a observar que lo que tenemos ahora es una ecuación de forma matricial. Lo que tengo es x que multiplica las varianzas. Bueno, eso lo podemos comprobar aquí. Es x por la varianza de x, me queda la varianza x por su varianza. Y luego x por la varianza de y, me queda x por varianza de y. Y me queda z varianza. Lo mismo en esta zona, z por varianza de y, me queda z varianza de y z por varianza de z. Listo, entonces con eso terminamos este procedimiento para el cálculo. Lo que vamos a hacer ahora, aquí quiero que observen, y es muy claro, que las varianzas, si bien nada más estamos trabajando con dos activos, se aparecen las tres varianzas, ¿no? La varianza de x, y y z en ambos matrices. Entonces ahora, lo que voy a hacer es construir este término en forma matricial para darle solución a la ecuación. Y en anteriores ejercicios habíamos trabajado con el método de la transpuesta. En esta ocasión considero que podríamos trabajar a través del método de la determinante. Vamos a copiar aquí. Entonces, vamos a trabajar con el método de la determinante en esta ocasión. Creo que sería más práctico. Entonces, vamos a dejarlo de la siguiente forma. Doy la estructura completa a nuestra tabla, a nuestra matriz. Recuerden que los primeros dos términos de la matriz nada más incluyen los términos constantes. Después vienen las variables, después viene un término que se considera un término igual. Y bueno, lo que está fuera del resultado. Entonces vamos a extraer primero de nuestra ecuación A. Vamos a extraer lo que multiplica al término de x, que son la varianza de x y la varianza de y, que eso sería el primer término de nuestra matriz. Vamos a hacerlo así. Listo. El siguiente término de nuestra matriz, pues evidentemente
conlleva el múltiplo que multiplica z, que sería nuestro término de la varianza de y. Vamos a incrustarla. Todo eso tiene que ser igual a, bueno, lo que tenemos en la columna de los resultados. Entonces tengo doble signo y, que va a ser un igual. Y luego tengo lo que sería nuestra varianza de y como columna de resultado. Y con eso se termina nuestro pedazo de matriz. La primera parte de la matriz, vamos con la segunda parte de la matriz. Vemos si tengo las columnas completas. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Falta una. Recuerden que antes del igual, para cuestiones de matrices, se coloca nuestros términos variables. Pueden ir antes, pueden ir después. Aquí estamos hablando de lo primero que va a ser x y listo. Vamos a eliminar estas variables. Esto se va. Y vamos a agregar esto. Entonces, primeramente, ¿cuál es el término que multiplica para el valor de x? Aquí nada más es la varianza de y. Esa varianza de y la vamos a colocar en su primer término. Y luego va a ser lo que multiplica a nuestro término z. En el término z, bueno, acá tenemos lo que está dentro de los paréntesis, que sería varianza de x, varianza de y varianza de z. Todo eso tiene que estar multiplicado porque es la columna de nuestro término z. Todo es igual. Y va a ser igual a varianza de y, como lo tenemos en esta estructura. Entonces vamos a ver. La construcción de nuestra matriz quedaría de la siguiente forma. Veamos que cuadre todo el resultado, ¿no? Entonces tenemos que va a ser la varianza de x por la varianza de y más la varianza de y, que es lo que tenemos que lo que multiplica x, y tengo la varianza de y, que es lo que multiplica z. Tengo la columna x y la columna z, y tengo que es la varianza de y, que es lo que multiplica x, y lo que multiplica z, la varianza de y más la varianza de z. Todo eso multiplicado por los términos x y z, y van a ser iguales a nuestra columna de resultado. Lo que vamos a hacer nuevamente, como les mencionaba, es lo vamos a resolver a través del método de la determinante. Primero lo que se tiene que hacer es el método de la determinante principal. Este método de la determinante principal lo que va a multiplicar es las columnas, estas columnas, por las columnas cruzadas, que es la varianza de x por la varianza de y, por la varianza de y por la varianza de z. Todo esto multiplicado cruzado por la varianza de y la varianza de y. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. Primero vamos a darle esa forma matricial que es necesaria. Vamos a colocarlo aquí. Primeramente, vamos a calcular la determinante de la matriz, que es la determinante principal, va a ser igual a lo que tenemos en nuestra tabla. Aquí nada más vamos a tener dos términos, ¿no? Vamos a quitar, en este caso, nos vamos a olvidar de la columna resultado y la columna de nuestras variables. Y entonces nos queda nuestra determinante principal de la siguiente manera. Vamos a ver si nos vamos a dar el espacio para que no se vayan a amontonar nuestras tablas. Space. Vamos a ver cómo nos da, a ver si lo hice bien. Lo que tengo entonces en mi matriz, para calcular la determinante de la matriz, aquí no está dando junto, vamos que no. Dejen separar. Lo que tengo entonces para la determinante de la matriz es la siguiente, ¿no? Es vertical space. Lo que tengo entonces es lo siguiente. Ahí está, miren. La determinante, nada más vamos a considerar la determinante principal de la matriz y entonces vamos a hacer los productos cruzados. Todo eso que tenemos va a ser igual a lo siguiente. Vamos a multiplicar la determinante por procedimiento, tendría que ser igual a lo que tenemos dentro de los paréntesis multiplicado de manera cruzada. Todo eso menos
es lo que tengo en el primer paréntesis. Todo eso por lo que tengo en el segundo paréntesis, que está en la segunda posición. Todo eso menos, y ese menos es por definición, porque van a ser los productos cruzados de la matriz diagonal que va de derecha a izquierda, que van a ser las varianzas. La varianza o la sigma de y por sigma de y, que, bueno, podemos decir que por definición sería un sigma a la cuarta, pero primero vamos a dejarlo expresado. Bien, nuestra determinante sería igual a el siguiente valor. Aquí está. Vamos a darle también un espacio para que no sea amontonado. Vertical space. Y entonces tenemos que la determinante de la matriz va a estar dada por los productos cruzados de lo siguiente. ¿Qué pasó aquí? Ah, disculpe, no. Aquí entonces lo que tenemos, yo estoy cometiendo un error. Está bien cómo estaba nuestra ecuación. La determinante de la matriz va a quedar de la siguiente manera. Son los productos cruzados, nuevamente lo replicamos. Ahí está, bien explicado. La determinante va a ser el producto cruzado de los primeros paréntesis, que es lo que tenemos en esta zona, y lo que tenemos de los productos menos los productos cruzados en diagonal inversa. Ahora vamos a desarrollar ese valor de la determinante. Ese valor de la determinante nos va a permitir, bueno, tener el resultado de lo que va a dividir para calcular el método de la determinante. Entonces, la determinante del valor de D va a ser igual, verlo con fórmula, la varianza de X por la varianza de Y, nos va a dar la varianza de X por la varianza de Y. Entonces vamos a expresarlo. Varianza de X por la varianza de Y. Luego va a ser la misma varianza de X por la varianza de Z. Va a ser más la varianza de X por la varianza de Z, que son los primeros del producto, ¿no? X deriva varianza de X por varianza de Y, luego varianza de X por varianza de Z. Luego tengo varianza de Y por varianza de Y, es una varianza cuarta de Y. Entonces va a ser más la varianza a la 4, ya que estamos la varianza de Y elevada a la 4. Bien. Y luego tenemos varianza de Y por varianza de Z, entonces va a ser todavía esto más la varianza de Y por la varianza del término Z. Todo esto menos por el término que tenemos, luego tenemos la varianza Y por la varianza Y, va a ser varianza cuarta de Y. Cometí un error aquí. Entonces va a ser por la varianza cuarta de nuestro término. Varianza de Y a la 4. Cerramos los signos. Listo, corremos. Veamos el resultado de nuestro determinante de la matriz. Aquí está, la determinante va a ser igual a la varianza de X por la varianza de Y más varianza de X por la varianza de Z más la varianza, bueno, sería la varianza al cuadrado de Y tenemos la varianza de Y por la varianza al cuadrado de Z. Ahora veamos que tengo una varianza de Y a la cuarta y una menos varianza de Y a la cuarta. Entonces esas, por ser la misma suma o la misma resta, se eliminan. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. La sigma a la 4 se va porque tenemos una positiva y una negativa. Y entonces ya con esto nosotros tenemos nuestra determinante base de la matriz principal. Lo que nos hace falta para poder terminar la metodología es poder determinar nuestra determinante de y nuestra determinante de X y la determinante de Z. Para poder calcular ese procedimiento, lo que vamos a hacer es sustituir dentro el resultado o dentro de la columna correspondiente. Por ejemplo, cuando determinamos la determinante del término X, voy a sustituir en la columna determinante de X, voy a sustituir en la columna donde están los resultados, o sea, la sigma de Y, va a ser sustituida donde está el lugar de X. Ahorita lo revisamos a detalle ya cuando lo termine de escribir.
ponerlo sigma de y. Sigma de y. Ahí está. Y luego sigma de y. Ok, veamos primeramente la matriz de la determinante del término x. La determinante del término x va a ser igual. Observen que lo que estoy colocando es lo que tengo en la columna de resultado, que son las varianzas de y, las coloco en la columna de x, quitando de su lugar x, la varianza de x más la varianza de y, dejándome de esta manera. Entonces lo que tengo que hacer ahora con esta determinante del término x es hacer lo mismo, los productos cruzados. Entonces la determinante va a ser igual a la determinante de y o la varianza de y, va a ser igual a la varianza de y por lo que sería la varianza de y por lo que sería lo que tenemos dentro de los paréntesis. Recuerden que es el producto cruzado. Entonces vamos a copiar lo que tenemos en los paréntesis y lo multiplicamos por la varianza de y. Todo eso más, y observemos que otra vez tenemos una varianza a la 4, más todo ese valor, más la varianza al cuadrado del término de y. Entonces vamos a ponerlo más la varianza a la cuarta. A la cuarta. Listo, lo que tenemos es lo siguiente. Dejen que aparezca, perfecto. Miren, tenemos que hacer la varianza y por lo que tengo en los paréntesis, lo que tengo acá, y lo que tengo por productos cruzados. Entonces voy a hacer la multiplicación de los términos. Vamos a ver que de varianza de y por varianza de y se vuelve varianza cuarta, que se va a ir con... Ah, aquí nos falta que es un signo negativo. No se les olvide que el producto cruzado de la matriz diagonal que va inversa se vuelve negativo. Entonces tenemos esto, ¿no? Y vamos a desarrollar ese valor de y. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de los términos, el valor de la determinante de nuestra ecuación va a dar de la siguiente forma. Va a ser la determinante de x va a ser igual a sigma cuadrada, se va a ir con una sigma, la sigma de y, se van a volver sigma cuarta, y nos va a quedar más sigma de y por sigma de z al cuadrado. Entonces sigma de y y sigma de z nos va a quedar al cuadrado por la sigma de z al cuadrado. Todo eso menos sigma cuarta nos queda de esta manera. Vamos a ver si se hace bien. Ahí está, miren. Entonces sigma varianza a la cuadrado más la varianza al cuadrado se van a ir, menos. Entonces tenemos ya nuestra determinante eh, del término x. Se van las cuartas, las varianzas a la 4, o el riesgo a la cuarta, ya que uno es positivo y el otro es signo negativo. Entonces tenemos nuestra varianza de nuestro activo, de nuestro determinante del valor x. Aquí está. La varianza de y por la varianza de z. Ahora vamos a determinar nuestro valor de la determinante de z. Ya con eso acabaríamos con las... Bueno, nos haría falta el último procedimiento para acabarlo. Entonces nuevamente vamos a tomar el concepto de nuestra matriz principal y donde esté la columna de del término, como vamos a trabajar con z, donde esté la columna del término z, es donde vamos a agregar nuestro valor correspondiente. Nuestros valores de resultados, que serían la varianza de y. Luego falta un signo. ¿Listo? Y entonces, nada más de este sigma de y es donde vamos a ponerlo. Veamos cómo queda nuestra determinante del término para el término z. Entonces, todo donde esté la columna de z es donde se van a ir y se va a cambiar por los términos sigma de y o varianza de y. Nos queda entonces la determinante, y aquí me falta ponerle el determinante de y. Veamos que se haga bien. Uy, me equivoqué. Dejen corregirlo. La determinante de y va a ser igual a la tabla. Veamos que quede precisamente bien. Aquí está, miren. La determinante de y queda donde estaban los términos de y, se colocan los términos de x. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer los productos cruzados para la determinante, que van a ser iguales entonces a sigma de y. Bueno, primeramente el paréntesis sigma de x por sigma de y
las varianzas de x por las varianzas de y, todo eso que multiplica o que es multiplicado por la varianza de y. Vamos a ponerlo. Ya voy a poner en orden primero la varianza y luego lo que está en paréntesis para que no nos afecte. Todo eso menos el producto cruzado, que son sigma, y de una vez lo vamos a poner a la cuarta, ya que observamos que están multiplicados los cuadrados. Entonces sería esto elevado al cuadrado. Y listo, entonces lo que obtenemos en nuestro producto cruzado es lo siguiente. Va a ser sigma de y por sigma al cuadrado o varianza de x más varianza de y. Todo esto menos la varianza de x a la cuarta. Lo que voy a hacer ahora es desarrollar el procedimiento. Vean que nos queda una sigma cuadrada. Entonces esa sigma cuadrada se va a ir con esta. Y nos va a quedar la sigma de y o varianza de y por varianza de x. Entonces vamos a acomodar ese resultado de la siguiente forma. Ya lo voy a hacer directo para no perdernos. Va a ser la determinante de y. Va a ser igual a sigma de y por sigma de x. Recuerden que la sigma a la cuarta se va con la sigma que se multiplica. Entonces ya tenemos nuestras determinantes. Bien, ahora para poder determinar nuestros valores de x y de z, que son las variables que estamos determinando, aquí ya nos vamos a ir que para determinar, y lo vamos a hacer a través de ecuaciones, un segundito, vamos a volver a enumerar el procedimiento. Vamos a dejar que los términos, para poder encontrar el término de x, que es la primera variable que nosotros tenemos, va a ser x, tiene que ser igual a fracción, tiene que ser al término de la determinante de x entre lo que tenemos como nuestro valor de la determinante general. Vamos a ver cómo queda. Miren. Haciendo lo que corresponde, es la determinante x va a ser igual a la determinante de x sobre la determinante principal de la matriz. Entonces, nosotros podemos hacer que esto sea igual. Y de una vez hacemos la sustitución. Que el valor de x que minimiza, la proporción de x que minimiza el riesgo de un portafolio va a estar dado por la varianza de y multiplicada por la varianza de z, todo eso dividido por las interacciones que se calcularon en la determinante principal, que son la varianza de x por la varianza de y, más la varianza de x por la varianza de z, todo eso más la varianza de z por la varianza de y. Y nos queda nuestra ecuación o nuestra fórmula, no ecuación, bueno, sí, la fórmula con la cual nosotros encontramos la proporción de y, perdón, la proporción de x que determina el mínimo de riesgo posible, ¿no? El cuánto debemos, el qué proporción de nuestro dinero debemos invertir para poder minimizar el riesgo de nuestra cartera. Esto mismo tenemos que hacerlo con el término y. Lo voy a hacer directo, nuevamente. Aquí va a ser el término y, perdón, término z tiene que ser igual a z, la determinante de z entre la determinante principal. Y la determinante de z viene dado por la determinante, la sigma de y, por la sigma de x. Veamos el resultado. Entonces, el valor de z viene dado por la determinante de z entre la determinante principal y eso va a ser y, varianza de y por varianza de z y todo eso. Nada más ya nos hace falta responder a la pregunta de cuánto es lo que tenemos que invertir en y, pero nosotros nuevamente nos retomamos en la ecuación la ecuación de la restricción presupuestal, bueno, de la ecuación 7 y vamos a sustituir los términos de y. Entonces voy a tomar esa ecuación y voy a restarle x y le voy a restar el valor de z. Entonces y va a ser igual a 1 menos el valor de x o la proporción de x entre el determinante, bueno, lo que tenemos x, todo eso menos el valor de z. Nos queda 1 menos x. X ya lo tenemos como una fracción. Vamos a tomarlo del cálculo que hicimos. Va a ser 1 menos ese valor. Todo eso menos el valor de z. Y el valor de z es igual al valor de la fracción que nosotros ya determinamos. Entonces, para poder conocer el término de y, tenemos que la fórmula nos quedaría de la siguiente cosa. Aquí está. Solo metí un determinante. Déjenme quitar esos determinantes. Esos no van. 1 menos la fracción igual
y acá también menos la fracción de la determinante de y y la determinante de z. Listo. Entonces nos queda que y va a ser igual a lo que vale en x más lo que vale en menos lo que vale en z. Y entonces nos topamos con el problema que nos topamos en el ejercicio anterior. ¿Cómo a uno le voy a restar esto si no están en los mismos términos? Pero aquí hay que hay que observar las ecuaciones. Lo que tenemos es que el término de nuestro denominador es exactamente el mismo en los dos. Entonces yo podría restar estos directamente. Lo que voy a hacer bajo el procedimiento es entonces voy a tomar el denominador y lo voy a dividir entre sí mismo para que se vuelva 1. Entonces mi ecuación la puedo transformar de una forma que puedan ser ecuaciones similares. Entonces la fracción se termina donde está la otra fracción. Un segundo. Denme un segundo. Sé que quité lo que no había quitado. Listo. Aquí está lo que estoy buscando. Y copié. CZ, este menos 1. Perfecto. Lo que voy a hacer es ese 1 lo voy a transformar en término fraccional. Ese término fraccional nos va a servir para determinar el valor. Aquí está. Hasta aquí. Listo. Entonces va a ser ese 1 va a ser igual al denominador de las otras ecuaciones entre el mismo denominador. Ese denominador, bueno, evidentemente nos sirve a nosotros porque es el mismo en ambos términos. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente forma. Recuerden que cualquier número dividido entre sí mismo va a dar 1. Entonces nosotros podemos decir que este 1 va a ser igual al denominador de la ecuación de las dos otras fórmulas entre el mismo denominador. Observen que esto se vuelve 1. Y entonces ya puedo sumar esto. Todo lo voy a conjuntar respetando el mismo signo que tenemos en las ecuaciones. Entonces vamos a tomar la ecuación y lo que vamos a hacer es solamente dejar una sola fracción. Las demás otras fracciones no nos sirven. Menos, vamos a restarle. Recuerden mantener el signo. Ese signo es muy importante en nuestro procedimiento. Aquí está, menos esto. Y me falta la otra fracción. Aquí está lo que estoy buscando. Y quedaría de la siguiente forma. Todo esto. Menos esto. Menos esto. Como tienen el mismo denominador, bueno, no es complicado explicar que los puedo restar dentro de la misma fracción, ¿no? Y la fracción de valor de y nos queda de la siguiente forma. Vean que mantengo los mismos signos. Le pongo el menos de y menos z que tengo aquí y le pongo el menos de para la varianza de y por la varianza de x. Observamos que estos términos de varianza de y que multiplica la varianza de z lo tengo positivo. Lo mismo con la varianza de y que multiplica la varianza de x, que es la primera. De tal manera que en nuestra ecuación se pueden eliminar términos para encontrar esa proporción eficiente. Entonces vamos a hacer esa eliminación, ya que son valores que se restan por su mismo término. Y la fracción nos van a quedar solo la multiplicación de dos nuevos términos, que son los siguientes. ¿Dónde está? Aquí está. Esto se va, esto se va. Listo, nos queda sigma de x y sigma de z. ¿Por qué los otros dos? Bueno, se van como les habíamos mencionado. Entonces nos queda que la ecuación que minimiza el riesgo para el término de y va a ser la varianza de x por la varianza de z entre la varianza de x por la varianza de y más la varianza de x por la varianza de z más la varianza de y por la varianza de z. Entonces, este valor es el valor que minimiza la varianza del portafolio de, bueno, la proporción que debo de invertir de y para minimizar el riesgo. Este término que tengo acá en la ecuación número 29, es la proporción que me sirve para minimizar el riesgo del portafolio, la proporción de Z que tengo que invertir. Y lo que tengo en mi ecuación 27 es la proporción que debo de invertir en mi activo X para minimizar la varianza. Entonces, bajo este procedimiento, nosotros podemos encontrar
esa proporción del portafolio eficiente que minimiza la varianza del el portafolio de inversión conjunto, de todos los activos. Entonces, estos me van a dar, esos precisamente, bajo la restricción presupuestal, me van a dar cuánto debo de invertir en cada uno. Ahora, la comprobación de todo esto, si bien este es un modelo matemático, todo esto nosotros lo trabajamos a través de Excel en la materia de portafolios de inversión. Pero por el momento, para ser introductorio a nuestra materia de ecuaciones diferenciales, nos sirve, ¿no?, como procedimiento para ir avanzando. Lo dejamos aquí y continuamos en la próxima sesión.